El frío piso de concreto se clavó en la piel de Melanie. Cada respiración era un jadeo superficial, con sabor a polvo y miedo. Ella no podía moverse. Su cuerpo, roto e insensible, la atrapó en una jaula de su propia creación. Pasos resonaron en el vasto y silencioso almacén, volviéndose más fuertes, más cerca. Su corazón golpeó contra sus costillas, un pájaro frenético desesperado por escapar. Esto era descubrimiento, el fin. Una sombra alta cayó sobre ella, cortando la tenue luz de una ventana sucia muy arriba. Un hombre, grande, peligroso. Ella podía sentir su presencia, poderosa e inflexible. Incluso antes de que ella se atreviera a abrir sus ojos, él se detuvo. Los pasos murieron. El silencio se estiró espeso y pesado, roto solo por su respiración irregular. Entonces ella lo escuchó, un suspiro suave, casi imperceptible. Ella forzó sus ojos abiertos, parpadeando contra el polvo. Él estaba allí, una figura oscura cerniéndose sobre ella. Su rostro estaba grabado con líneas duras, ojos como fragmentos de obsidiana. Él vestía un traje finamente confeccionado, un marcado contraste con el entorno arenoso y su propio estado roto. Este no era solo cualquier hombre. Este era Salvatore Sal Rossi, el jefe de la familia criminal más temida de la ciudad. Él la había encontrado. Él se arrodilló lentamente, deliberadamente, acercando su rostro al de ella. No enojo, no amenaza inmediata en su mirada, solo una extraña, inquietante curiosidad. Su voz, cuando llegó, fue un suave murmullo, inesperado en su suavidad. ¿Quién te hirió? La pregunta colgó en el aire, una cuerda de salvamento lanzada a un mar de desesperación revuelto. No era lo que ella esperaba. No una demanda, no una orden, una pregunta, una promesa quizás de algo que ella no había osado soñar. Protección. Pero ¿cómo podía un hombre como él, un hombre de violencia, ofrecer seguridad? ¿Y cómo podía ella, paralizada y completamente indefensa, alguna vez confiar en un alma de su mundo oscuro? La respuesta que ella sabía cambiaría todo. La salvaría o la destruiría por completo. La respiración de Melanie se enganchó. Las palabras, ¿quién te hirió?, resonaron en su mente. Una extraña melodía en el silencio. Su garganta estaba seca, en carne viva por días de gritos no pronunciados. Ella quería responder, gritar el nombre del monstruo que había hecho esto, pero su cuerpo se negó a obedecer. Su mandíbula estaba bloqueada, su lengua pesada. Todo lo que pudo lograr fue un suave, dolorido gemido. Lágrimas, calientes y silenciosas, trazaron caminos a través de la suciedad en sus mejillas. Ella odiaba su debilidad. Odiaba estar tan expuesta, tan completamente, a su merced. Salvatore la observó. Sus ojos oscuros escanearon su rostro, luego se movieron por su forma rota, observando cada detalle. Ella se sintió expuesta, despojada por su mirada. Él vio los moretones, el ángulo antinatural de su pierna, el temblor que recorría su cuerpo incluso cuando ella intentaba quedarse quieta. Él vio su miedo, crudo y sin restricciones, pero él no apartó la mirada con asco. Había algo más allí, un parpadeo, algo parecido a la lástima, o quizás algo mucho más peligroso, una ira posesiva que no estaba dirigida a ella. Ella había estado aquí por días. Ella no estaba segura cuántos. El tiempo se desdibujó en una bruma dolorosa y hambrienta. Después del ataque, después de que la dejaron por muerta, ella se había arrastrado pulgada a pulgada agonizante hasta este rincón abandonado del almacén. Ella había esperado esconderse, desaparecer.
esperar la muerte, o quizás un milagro. Ahora el milagro estaba aquí, de pie sobre ella, pero vestía un traje a medida y un rostro que prometía problemas. Salvatore se movió, sus movimientos fluidos, controlados. Él extendió de mano. Melanie se encogió, un pequeño movimiento involuntario de su cabeza. Cada músculo gritó en protesta. Ella esperaba una bofetada, un agarre brusco, pero su mano se detuvo en seco, flotando a pulgadas de su rostro. Su mirada aún estaba fija en la de ella. Intenso sondeo. Tú no puedes hablar. ¿Es eso? Ella cerró sus ojos, una sola lágrima escapando. Sí. Ella no podía hablar. No podía moverse. Ella era un fantasma apenas aferrándose a la vida. Una cosa rota. Él la dejaría. Él tenía que. ¿Por qué un hombre como él se molestaría con una carga como ella? Pero él no se fue. En cambio, él se arrodilló más bajo, su traje caro recogiendo polvo en el concreto. Él estaba lo suficientemente cerca ahora para que ella oliera su colonia, un rico aroma masculino que luchaba contra el polvo y la descomposición del almacén. Él estaba lo suficientemente cerca para que ella viera la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, el sutil temblor en su mandíbula. Él era humano a pesar del aura de peligro. Tu pierna está mal. Eufemismo del año. Su pierna estaba destrozada. Ella había sentido el crujido repugnante cuando la lanzaron. Ahora palpitaba con un dolor sordo y constante que permeaba todo su ser. Ella intentó asentir, solo un pequeño movimiento de su barbilla. Dolió. Los ojos de Salvatore se entrecerraron. Él miró alrededor del vasto espacio vacío, su mirada aguda, evaluando como si buscara los fantasmas de sus atacantes. El aire a su alrededor pareció espesarse, cargado con una furia repentina y silenciosa. No estaba dirigida a ella. Estaba dirigida a aquellos que la habían dejado aquí. Este hombre aterrador y poderoso, estaba viendo su dolor, y algo en él estaba reaccionando. Un instinto primal y protector que ella nunca pensó que experimentaría de nadie, y mucho menos de él. Él se levantó lentamente, nunca rompiendo el contacto visual. Su sombra la envolvió de nuevo. Ella se preparó. Esto era el momento en que él decidió que ella era demasiado problema, pero en cambio él sacó un elegante teléfono plateado de su chaqueta. Luca, trae un equipo médico aquí, en silencio y un vehículo ahora. Almacén B Viejos Médicos. Muévete. Él cerró el teléfono de golpe. Su decisión hecha. Él la estaba llevando, rescatándola. Las palabras se sintieron extrañas. Imposible. Un jefe de la mafia rescatando a una mujer rota, paralizada que él encontró en su almacén. ¿Por qué? ¿Qué quería él? Su miedo guerreó con una vertiginosa ráfaga de esperanza. Este hombre poderoso y peligroso no solo estaba preguntando quién te hirió, él iba a averiguarlo, y ella tuvo un sentimiento aterrador de que quienes quiera que fueran, ellos pagarían. Su vida, ella sabía, acababa de tomar un giro que ella nunca podría haber imaginado. Desde el frío abrazo de la muerte, ella estaba siendo arrastrada a la órbita peligrosa y estimulante de Salvatore Rossi. Y en el fondo, una pequeña y desafiante chispa de su alma se preguntó si quizás ella podría encontrar fuerza, curación e incluso seguridad en su mundo sombrío. El minuto se estiró, cada uno una eternidad de espera agonizante. Entonces un bajo retumbo vibró a través del piso de concreto. Faros cortaron a través de la penumbra fuera de la entrada del almacén. Una furgoneta grande y oscura se detuvo, sus puertas deslizándose abiertas con un suave silbido.
Se derramó un equipo de personas vestidas con uniformes médicos oscuros, llevando bolsas médicas y una camilla. Ellos se movieron con una urgencia tranquila y practicada. Estos no eran paramédicos de ambulancia. Estas eran las personas de Salvatore. Él gesticuló un sutil movimiento de su mano, y el equipo médico se movió hacia Melanie. Un hombre mayor con ojos amables se arrodilló junto a ella. Él tenía una presencia tranquila y tranquilizadora. No intentes moverte, Kara. Nosotros te cuidaremos. Solo respira. Melanie quiso protestar, hacer preguntas, pero su cuerpo todavía era un traidor. Ella solo pudo observar cómo sus manos expertas comenzaron a trabajar. Ellos fueron cuidadosos, sus movimientos precisos. Ellos cortaron su ropa hecha jirones, revelando más del daño. Un bajo murmullo de palabras italianas preocupadas pasó entre ellos. Ella sintió una toallita antiséptica fría en su piel, luego una suave presión mientras ellos examinaban su pierna. El dolor todavía era inmenso, pero su toque fue sorprendentemente suave, casi tierno. Salvatore se paró a unos pocos pies de distancia, sus brazos cruzados, observando todo. Su mirada estaba fija en Melanie, un centinela silencioso. Él no interfirió, no habló, pero su presencia era una fuerza constante y poderosa. Ella vio las líneas de tensión alrededor de su boca, el leve apretamiento de su mandíbula mientras los médicos trabajaban en ella. Era una extraña mezcla de miedo y consuelo que ella sintió bajo su ojo vigilante. Miedo a él, sí, pero también una pizca de seguridad sabiendo que él estaba allí. El médico mayor colocó cuidadosamente una férula en su pierna, asegurándola con facilidad practicada. Otro administró una inyección y en momentos una ola cálida y borrosa de alivio bañó a Melanie. Los bordes afilados de su dolor comenzaron a desdibujarse, retrocediendo a un sordo latido. Ella se sintió relajarse, un suspiro tembloroso escapando de sus labios. Era el primer alivio real que ella había sentido en días. Su pierna es una mala rotura, jefe. Y ella está deshidratada, desnutrida. Necesitamos llevarla a una instalación adecuada rápidamente. Ella tiene suerte de estar viva. Salvatore asintió, su expresión ilegible. Él hizo un gesto hacia la camilla. Los médicos, trabajando juntos, transfirieron suavemente a Melanie a ella. Cada movimiento envió una sacudida de dolor a través de ella, pero la medicación para el dolor ya estaba empezando a hacer su magia. Ella fue levantada lentamente, cuidadosamente, como si estuviera hecha de cristal frágil. Ser movida se sintió como un ascenso del infierno. Ella pudo ver el techo sucio del almacén retrocediendo, luego la puerta ancha abierta. El aire fresco de la noche besó su rostro, un cambio bienvenido del aire rancio y polvoriento dentro. Ella fue llevada más allá de la furgoneta hacia un elegante SUV negro. Dos hombres construidos como paredes de ladrillo mantuvieron las puertas abiertas. Salvatore caminó junto a la camilla, nunca dejándola fuera de su vista. Él estaba en silencio, su mirada fija hacia adelante, pero ella sintió su presencia como un toque físico. Ellos la cargaron en la parte trasera del SUV, donde una cama improvisada había sido preparada. Era sorprendentemente cómoda, acolchada y suave. Los médicos se acomodaron a su alrededor, continuando monitoreándola. El SUV arrancó, un bajo zumbido debajo de ella. Ellos se alejaron del almacén, dejando el lugar oscuro y solitario atrás. Melanie observó las luces de la ciudad comenzar a pasar rápidamente a través de las ventanas tintadas. Ella se estaba alejando del frío, el hambre, la amenaza constante, pero moviéndose hacia qué o quién.
Salvatore se sentó en el asiento del pasajero delantero, su espalda hacia ella, pero su presencia aún dominaba el vehículo. Ella pudo ver el perfil oscuro de su cabeza contra las luces de la calle que pasaban. Él la había salvado por ahora. Pero ¿cuál era el costo de esta salvación? Ella estaba entrando en su mundo, un mundo del que ella no sabía nada, un mundo de sombras y secretos. ¿Quién era Salvatore Rossi realmente? ¿Y por qué un hombre poderoso como él se preocupaba por una mujer rota que él encontró escondida en su almacén? Las preguntas giraron en su cabeza, sin respuesta, aterradoras, pero también llevando un extraño nuevo atisbo de esperanza. Ella ya no solo se escondía, ella se estaba moviendo, y este hombre poderoso y peligroso la estaba llevando a algún lugar seguro. Ella esperaba. El viaje fue largo, silencioso y puntuado solo por los suaves pitidos del equipo médico y las voces amortiguadas de los médicos. Melanie iba y venía de la conciencia, la medicación para el dolor, una nube brumosa. Cada vez que ella abría sus ojos, la silueta oscura de Salvatore estaba allí, un ancla silenciosa en el mar turbulento de sus pensamientos. Ella sintió una extraña mezcla de vulnerabilidad y calma inesperada. Ella todavía estaba aterrorizada, pero el terror estaba mezclado con un sentido de ser cuidada, por temporal o misterioso que pudiera ser. Eventualmente, el sub se detuvo frente a una casa grande e imponente, anidada detrás de altos muros y verjas de hierro podrido. No era solo una casa, era una finca. Céspedes cuidados, árboles antiguos y un aire de riqueza tranquila y poderosa. Esta era la casa de Salvatore Rossi, no un hospital, no una casa segura en alguna parte anónima de la ciudad, su casa. Las implicaciones eran inmensas e inquietantes. Las puertas se abrieron y los médicos la descargaron cuidadosamente. Salvatore salió del sub antes que nadie, sus ojos escaneando la propiedad, un rey en su castillo. Él dio un asentimiento brusco a los hombres que emergieron de la casa para recibirlos. Ella fue llevada adentro a través de un amplio vestíbulo con suelo de mármol. La casa era enorme, decorada con buen gusto, pero con un sentido palpable de poder silencioso. Era un lugar donde las cosas se hacían, las decisiones se tomaban y los secretos se guardaban. Su camilla fue guiada por un largo pasillo pasando exquisitas pinturas y pesadas puertas de madera. Finalmente, ellos entraron en una habitación. No era una habitación de hospital estándar, era un dormitorio lujoso transformado en una enfermería de alta tecnología. Equipo médico de última generación zumbaba suavemente junto a una lujosa cama tamaño king. Suave luz de lámpara llenó el espacio, ahuyentando las sombras. El aire estaba limpio, estéril, pero no frío. Había una calidez aquí, un consuelo inesperado. Los médicos transfirieron a Melanie cuidadosamente de la camilla a la cama. Se sintió como hundirse en una nube después del concreto áspero y el viaje accidentado en el SUV. Ellos continuaron su trabajo, revisando sus signos vitales, limpiando sus heridas y suavemente vistiéndolas de nuevo. Ellos hablaron en tonos bajos y suaves, su profesionalismo inquebrantable. Salvatore se paró junto a la puerta, observando. Sus ojos nunca la dejaron. Cuando el médico principal, el hombre mayor, terminó su examen, él se acercó a Salvatore. Ella está estable, jefe, pero tiene múltiples fracturas, moretones severos y signos de trauma interno. La parálisis es una lesión espinal. No sabremos el alcance total hasta que obtengamos escaneos adecuados, pero es malo. Ella necesitará cuidado 24 horas al día, terapia física y especialistas. Es un camino largo,
y ella está con mucho dolor, incluso con los medicamentos. La mandíbula de Salvatore se apretó. Él miró a Melanie, quien apenas estaba consciente, yendo y viniendo del sueño. Su mirada se detuvo en su rostro pálido y magullado. Él luego se volvió hacia el médico, su voz un gruñido bajo y peligroso. Déle lo que ella necesite, lo mejor. El dinero no es un objeto, y averigua quién hizo esto, cada nombre, cada detalle. Yo quiero que ellos lamenten el día en que nacieron. El médico asintió, su expresión sombría. Melanie, desde su estado semiconsciente, escuchó las palabras de Salvatore. Ellos cortaron a través de la bruma inducida por las drogas, nítidos y claros. Yo quiero que ellos lamenten el día en que nacieron. Su furia era escalofriante, pero extrañamente trajo un sentido perverso de consuelo. Él estaba prometiendo retribución. No por ella, quizás, pero ciertamente a causa de ella. Ella era un objeto dañado que él encontró en su propiedad, y alguien se había atrevido a traspasar lo que ahora era por su pura voluntad suyo. Mientras los médicos salieron en silencio, dejando una enfermera atrás para monitorearla, Salvatore caminó al lado de su cama. Él la miró, sus expresiones suavizándose ligeramente. Ella todavía estaba aterrorizada, todavía rota, pero algo en sus ojos oscuros pareció prometer un futuro más allá del dolor, un futuro donde ella solo podría estar segura. Pero el mundo de Salvatore Rossi era uno peligroso, y ella sabía que este viaje solo estaba comenzando. Los días se desdibujaron en un patrón brumoso de dolor, medicación y el cuidado tranquilo de las enfermeras. Melanie lentamente comenzó a recuperar fragmentos de fuerza, suficiente para sentir la verdadera extensión de su cautiverio. Ella estaba segura, sí, pero también completamente dependiente. Su cuerpo permaneció insensible debajo de su pecho, una prisión cruel e inflexible. Los doctores que Salvatore trajo confirmaron que el daño de la médula espinal era severo. El pronóstico era sombrío. La recuperación completa era improbable. Salvatore era una presencia constante e inquietante. Él no flotaba, pero aparecía. A veces él simplemente se paraba en la puerta observándola por largos minutos, su expresión ilegible. Otras veces él se sentaba en un sillón en la esquina, revisando documentos, atendiendo llamadas con una voz baja e intensa. Él nunca le habló mucho directamente a ella, pero su presencia era una fuerza palpable. Ella sintió su energía oscura llenando la habitación, una poderosa corriente de protección y mando tácito. Una tarde, una semana después de su rescate, Melanie estaba despierta y lúcida. La medicación para el dolor había sido ajustada, permitiendo más claridad. Ella ya yacía en la cama prístina, mirando el techo ornamentado, perdida en el peso aplastante de su nueva realidad. Su vida, como ella la conocía, había terminado. La puerta chirrió abierta. Salvatore entró, esta vez solo. Él no vestía un traje hoy, sino un suéter de cachemira oscuro y de aspecto caro y pantalones a medida. Suavizó sus bordes duros ligeramente, pero no la intensidad en sus ojos. Él caminó hacia la ventana, mirando los extensos jardines, su espalda hacia ella. Los doctores dicen que tienes suerte. Ellos dicen que la mayoría de la gente no habría sobrevivido a lo que tú pasaste. Los ojos de Melanie estaban fijos en su ancha espalda. ¿Suerte? Ella quería reír, pero la amargura la ahogaría. Ella estaba paralizada, rota, dependiente de un jefe de la mafia para su misma existencia. Él se giró, apoyándose contra el marco de la ventana, su mirada finalmente encontrándose con la de ella. ¿Sabes por qué estabas en mi almacén?
Su corazón saltó. Esto era. Las preguntas, la razón. Ella intentó hablar, intentó forzar palabras más allá de sus labios congelados. Nada, solo un jadeo desesperado. La frustración brotó, caliente y agonizante. Salvatore pareció entender. Él se apartó de la ventana, caminando lentamente hacia la cama. Él se detuvo a unos pocos pies de distancia, sus manos holgadamente entrelazadas detrás de su espalda. Te encontramos porque mis hombres estaban haciendo una batida. Mi propiedad. El almacén es parte de una red de envío. Nosotros no toleramos intrusos. Pero tú no eras solo una intrusa. Tú eras una víctima. Él hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Él no la estaba acusando. Él estaba declarando hechos. Hemos identificado a los hombres que te dejaron allí. Ellos son parte de un grupo más pequeño, una cuadrilla rebelde intentando imponerse en nuestro territorio. Ellos pensaron que podían operar sin consecuencias. Ellos estaban equivocados. La respiración de Melanie se enganchó de nuevo. Nuestro territorio. Este era su dominio y ella por extensión estaba ahora bajo su protección. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. La idea de esos hombres, los que la habían brutalizado, enfrentando la ira de Salvatore, era aterrador pero extrañamente satisfactorio. Ellos intentaron usar mi almacén como un punto de entrega para un envío de drogas, y ellos te dejaron allí para morir, pensando que nadie te encontraría. Ellos no cometerán ese error de nuevo. Ellos no herirán a nadie más. Él la miró, realmente la miró, y en sus ojos, Melanie vio no solo el cálculo frío de un hombre poderoso, sino un destello de algo más profundo. Una necesidad intensa, casi visceral de corregir el error. Él no solo quería justicia por su territorio, él quería justicia para ella. Era un tipo de protección posesiva. Oscura y peligrosa, pero innegablemente real, ofrecía un consuelo perverso. Ella no era solo una carga, ella era un catalizador, y su rotura había desatado una tormenta. Ella supo entonces que su vida estaba irrevocablemente entrelazada con la suya, para bien o para mal, y una pequeña parte de ella, la parte que había sobrevivido lo imposible, sintió un extraño tirón hacia la oscuridad que él representaba. Ella era completamente dependiente, pero también estaba finalmente segura. Semanas se convirtieron en meses. La habitación de Melanie se convirtió en su mundo. El terror inicial de ser retenida por un jefe de la mafia lentamente dio paso a un extraño, casi surrealista sentido de rutina y seguridad. Salvatore no había escatimado gastos. Especialistas llegaron de todas partes, consultando sobre su caso. Fisioterapeutas trabajaron con ella diariamente, intentando persuadir cualquier parpadeo de movimiento de sus miembros insensibles. Ella odiaba la impotencia, los ejercicios interminables que producían poco progreso, pero ella siguió adelante, impulsada por una terca desafío y la presión tácita de la presencia de Salvatore. Él la visitaba todos los días, a veces solo por unos minutos, a veces por horas. Él aún se sentaba leyendo o trabajando, un guardián silencioso. Gradualmente, sus interacciones comenzaron a cambiar. Él comenzó a hacerle preguntas, simples al principio, sobre su día, su comodidad, sus necesidades. Ella todavía no podía hablar, pero ella aprendió a comunicarse con sutiles asentimientos, parpadeos, y eventualmente con una pequeña pizarra blanca y un marcador, escribiendo respuestas vacilantes. Una tarde, Salvatore estaba sentado en su sillón habitual, un libro abierto en su regazo, aunque sus ojos estaban en ella. El fisioterapeuta dijo: «Estás haciendo algo de progreso con tu fuerza superior del cuerpo. Eso es bueno».
Melanie logró una débil sonrisa. Era progreso, sin embargo pequeño. Ella tomó su marcador, escribiendo lentamente en la pizarra. Es frustrante. Él asintió, un parpadeo de comprensión en sus ojos oscuros. Yo sé, pero tú no te rindes. Eso es admirable. Ella lo miró, sorprendida. Admirable. Ella solo quería sobrevivir. Ella escribió, ¿quiénes son esos hombres realmente? La expresión de Salvatore se oscureció. Las líneas relajadas de su rostro se tensaron. Ellos eran una vergüenza. Jugadores de ligas menores que pensaron que podían saltarse las reglas. Ellos han sido tratados permanentemente. Tú no necesitas preocuparte por ellos nunca más. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, pero no era enteramente miedo. Era la certeza absoluta en su voz. Él la había protegido. Él la había vengado. Una parte de ella, la parte herida y rota, encontró un consuelo perverso en su eficiencia despiadada. Era un tipo de justicia oscura, pero era justicia sin embargo. Ella escribió, gracias. Él miró la pizarra blanca, su mirada deteniéndose en las palabras. Un músculo se contrajo en su mandíbula. Nadie debería tener que pasar por lo que tú pasaste, especialmente no una mujer como tú, una mujer como ella. ¿Qué quiso decir él con eso? ¿Era ella solo una víctima? ¿Un proyecto? ¿O vio él algo más? La forma en que él la miraba a veces, un escrutinio cuidadoso e intenso que se sintió como si él estuviera viendo en su alma, la hizo preguntarse. Ella continuó su terapia día tras día. Lentamente, laboriosamente, ella comenzó a recuperar algo de sensación en sus dedos, un pequeño tic en un dedo del pie. Los doctores estaban cautelosamente optimistas. El daño era severo, pero no enteramente irreversible. La esperanza, una mariposa frágil, comenzó a aletear en su pecho. Salvatore continuó sus visitas. Él comenzó a hablar sobre su día, sobre la ciudad, sobre cosas no relacionadas con su condición. Él compartió pequeños destellos de su mundo, el vasto imperio que él comandaba. Y ella escuchó, hipnotizada, viendo al hombre complejo y poderoso debajo del exterior peligroso. Él era una fuerza de la naturaleza, un hombre que construyó un imperio, que comandaba lealtad y que ahora, por alguna razón insondable, la había tomado bajo su ala. Ella se encontró esperando sus visitas a la fuerza tranquila que él traía a la habitación. Era un juego peligroso, esta conexión creciente con un hombre como él. Pero en su estado roto, él era la única fuente de verdadera seguridad. Ella sabía, y quizás un camino hacia algo que ella no había osado esperar, una nueva vida, por poco convencional que fuera, por sombría que fuera. Una vida donde ella no solo estaba sobreviviendo, sino sanando, protegida por un hombre que había elegido ser su improbable ángel guardián. Este ángel oscuro, ella se dio cuenta, se estaba convirtiendo en su ancla. A medida que las semanas se convirtieron lentamente en unos pocos meses cortos, la agonizante recuperación de Melanie se convirtió en un proyecto central silencioso dentro de la extensa finca de Salvatore. La casa, inicialmente percibida como una jaula dorada, ahora se sentía más profundamente como un santuario, una fortaleza formidable contra el cruel mundo exterior. Su progreso fue lento, frustrantemente lento a veces, una prueba de su resistencia, pero innegablemente constante. Los pequeños espasmos en sus dedos de los pies gradualmente crecieron en un movimiento débil y discernible, una promesa de movilidad. La sensación en sus dedos se fortaleció, permitiéndole sostener un bolígrafo con más firmeza, para escribir meticulosamente mensajes más largos y complejos en su pizarra blanca. Su voz, aunque todavía débil y áspera por la falta de uso y el trauma,
comenzó a regresar. Un susurro al principio, luego un murmullo suave y entrecortado, una frágil melodía que ella estaba reaprendiendo, una recuperación de su identidad. Salvatore siempre estaba allí, una sombra constante de fuerza y apoyo inquebrantable. Él celebró cada pequeña victoria con un sutil asentimiento de aprobación, una sonrisa rara, casi imperceptible que suavizaba sus duras facciones, calentando sus ojos de obsidiana con una luz genuina. Él a menudo leía para ella, su voz profunda y resonante, llenando la habitación con historias de la historia antigua, artículos de negocios complejos o incluso poesía, y ella escuchaba hipnotizada, cautivada por la profundidad inesperada y la curiosidad intelectual del hombre. Estos momentos compartidos, tranquilos y profundos, hubo un sutil, inquebrantable hilo entre ellos, uniéndolos más fuerte que cualquier voto pronunciado. Una tarde, Melanie intentaba alimentarse a sí misma, una tarea que aún se sentía imposible, una batalla constante contra su propio cuerpo insensible, un cruel recordatorio de sus limitaciones. Sus manos temblaron incontrolablemente y una cucharada de sopa delicada cayó de su agarre, aterrizando en las sábanas blancas pristinas, salpicando caldo a través de la ropa de cama inmaculada. La frustración, caliente e inmediata, brotó dentro de ella, amenazando con ahogarla con su intensidad. Lágrimas picaron sus ojos, lágrimas de autocompasión y rabia justa por su debilidad continuada, esta lucha interminable. Ella odiaba esta dependencia, esta batalla interminable contra sus propias limitaciones físicas, esta incapacidad para realizar las tareas más simples que una vez le resultaron naturales. Salvatore, quien había estado observando su lucha tranquila desde su sillón, estuvo a su lado en un instante, su movimiento rápido y silencioso, un borrón de tela oscura a medida. Él no dijo nada, no ofreció palabras vacías de consuelo, pero su mera presencia fue un consuelo cálido y constante, una fuerza de anclaje en su momento de desesperación. Él suavemente tomó la cuchara de su mano temblorosa, su toque sorprendentemente tierno y tranquilizador. Está bien. Algunos días son más difíciles que otros, Melanie. No hay vergüenza en luchar. Todos enfrentamos batallas. Su voz era suave, entrelazada con una comprensión que trascendía las palabras, una empatía profunda y silenciosa. Él no la regañó por el desorden. Él no la compadeció con platitudes sacarinas que solo picarían. Él solo entendió una empatía tácita pasando entre ellos, un reconocimiento de su agitación interna. Él tomó otra cuchara limpia, la sumergió cuidadosamente en el tazón y se la ofreció, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella con una mirada casi implorante, pidiendo su confianza. Déjame ayudar solo por hoy. Déjame quitarte esta carga por un momento. Él la alimentó lentamente, pacientemente, con una gracia sin prisas, esperando que ella tragara antes de ofrecer la siguiente cucharada. Fue un acto íntimo, un momento de profunda vulnerabilidad y cuidado inesperado, viniendo de un hombre de su poder y estatura, un hombre que comandaba tanto. En ese momento singular, el formidable jefe de la mafia desapareció por completo, reemplazado por un hombre gentil y cariñoso que simplemente quería aliviar su lucha para ofrecer un momento de reiteración de su batalla implacable. Fue una revelación profunda, una profundización del vínculo que se estaba formando lenta e inextricablemente entre ellos. Una conexión construida sobre la comprensión compartida y la devoción silenciosa. Más tarde ese día, después de que el fisioterapeuta se había ido, dejando a Melanie tanto exhausta como extrañamente vigorizada por los pequeños triunfos del día,
Ella sintió una oleada de determinación renovada. Ella necesitaba saber más. Ella necesitaba entender con absoluta claridad por qué él estaba haciendo esto, por qué él había elegido convertirse en su protector, su guardián. Ella tomó su pizarra blanca, sus dedos aún torpes, pero lo suficientemente fuertes ahora para agarrar el marcador con propósito. ¿Por qué yo, Salvatore? ¿Por qué me estás ayudando verdaderamente? ¿Qué quieres honestamente de mí? Ella escribió, su corazón latiendo con la audacia de sus preguntas. Salvatore estaba al otro lado de la habitación, mirando una fotografía enmarcada en una mesa cercana, su rostro suavizado por una expresión rara, casi melancólica que ella no había visto antes. Un vistazo a su pasado. Él se giró lentamente, su mirada finalmente encontrándose con la de ella a través de la habitación tranquila. Sus ojos, usualmente tan guardados e impenetrables, tenían un parpadeo de vulnerabilidad, una profundidad profunda que ella no había anticipado, una ventana a su alma. Mi madre, ella era una mujer gentil, una fuerza de fuerza tranquila, pero gentil como tú en muchas maneras, Melanie. Ella creía ferozmente en proteger a los inocentes. No importa el costo, no importa el peligro. Ella a menudo decía, la verdadera fuerza de un hombre no está en cuántos puede conquistar, sino en cuántos puede proteger. Sus palabras me formaron, incluso en este mundo oscuro que habito. Él hizo una pausa, una sombra pasando sobre su rostro, un fantasma de memoria, un parpadeo de dolor. Cuando yo te encontré, rota, descartada, dejada a morir en ese lugar frío, no fue un frente, no solo a mi territorio, a mi sentido del orden, sino a todo lo que yo creo, a todo lo que ella me enseñó. Nadie merece ese tipo de sufrimiento, especialmente no en mi dominio. Tú fuiste agraviada. Él caminó lentamente de vuelta a su lado de la cama, sus pasos medidos, deliberados, su presencia un ancla poderosa. Y tú, Melanie, tú tienes un espíritu. Incluso cuando tú no podías moverte, no podías hablar, cuando tu cuerpo estaba completamente roto, yo lo vi. Un fuego ardía dentro de ti, una negativa a romperse completamente, una voluntad feroz e inquebrantable de vivir. Eso es algo que vale la pena proteger. Eso es algo que yo entiendo, profundamente en mi mismo núcleo. Su confesión colgó en el aire, una revelación que tanto la sorprendió profundamente como la conmovió profundamente. No era solo sobre su territorio, no solo sobre un insulto a su formidable poder. Era profundamente personal, arraigado en su propia historia, sus propios valores, el legado de su madre. Él la vio no como una carga, sino como alguien digno de su protección, un reflejo de una parte perdida de sí mismo, un tributo viviente a la memoria perdurable de su madre. Una sola lágrima escapó del ojo de Melanie, pero esta vez no fue una lágrima de dolor o frustración o desesperación, fue una lágrima de comprensión, de conexión profunda, de un vínculo floreciente e innegable que floreció en el suelo más inesperado. Ella ya no era solo una víctima rescatada. Ella era Melanie y él, Salvatore Rossi, el hombre más peligroso de la ciudad, vio su fuerza, su fuego, su valor inherente. Y en ese momento, en su peligroso mundo sombrío, ella comenzó a sentirse no solo segura, sino verdaderamente vista, verdaderamente valorada, verdaderamente querida por quien ella era. Su corazón, una vez encerrado en hielo, sintió un deshielo sorprendente y estimulante. Ella supo entonces que su vida con él, por poco convencional que fuera, por sombría que fuera, por llena de peligros ocultos que fuera,
Era un camino que ella ahora estaba dispuesta a caminar de la mano con él. Ella estaba sanando no solo su cuerpo, sino su alma bajo la mirada vigilante, protectora y cada vez más amorosa de un hombre que ella nunca esperó encontrar. Esto era más que seguridad. Esto se estaba convirtiendo en hogar, un lugar de pertenencia que ella nunca había conocido, un futuro que ella no había osado soñar. Más tiempo pasó, un testimonio de la voluntad feroz e inquebrantable de Melanie y el compromiso inquebrantable de Salvatore con su recuperación. Un año completo después de que ella fue encontrada rota y cerca de la muerte en ese almacén olvidado, Melanie se puso de pie. No fue un milagro en el sentido tradicional, sino el resultado profundo de una terapia física implacable y dolorosa, atención médica especializada de vanguardia, y un espíritu que simplemente se había negado a ser derrotado, se negó a sucumbir a la desesperación, a rendirse. Ella todavía usaba un bastón para apoyarse, a veces un andador en viajes más largos, y la parálisis debajo de su pecho permanecía una cruda realidad, un recordatorio constante de su pasado. Pero ella había recuperado gran parte de su fuerza superior del cuerpo y crucialmente su habilidad para hablar con una voz clara, aunque todavía suave y ligeramente ronca. Cada palabra fue una victoria, cada paso un testimonio de su resiliencia, su triunfo. Su habitación en la extensa finca de Salvatore ya no era solo una enfermería. Se había convertido en su verdadero hogar dentro de un hogar, un santuario de su propio diseño, lleno de su personalidad. Ella lo había decorado, lo había llenado de libros, arte vibrante y toques personales que reflejaban su espíritu reavivado, su alma reanimada. Ella había forjado una nueva vida para sí misma, aprendiendo a adaptarse, aprendiendo a encontrar alegría en las victorias más pequeñas, en el simple acto de ponerse de pie, de hablar, de vivir verdaderamente de nuevo, no solo de existir. Salvatore también había cambiado de maneras profundas. Los bordes duros e impenetrables de su comportamiento inicial se habían suavizado, notablemente así, especialmente cuando él estaba con ella. Él todavía comandaba un imperio inmenso, todavía ejercía un poder formidable sobre el submundo de la ciudad. Pero con Melanie, él era un hombre completamente diferente. Un hombre que escuchaba atentamente, que se preocupaba profundamente, que mostraba una ternura innegable y una devoción silenciosa que desmentían su peligrosa y despiadada reputación. Una tarde serena, Melanie estaba en la extensa biblioteca con paneles de madera de la finca, un lugar que ella ahora amaba visitar, encontrando consuelo entre los tomos antiguos y la historia tranquila. Salvatore estaba allí, como a menudo lo estaba, sentado en un sillón de cuero gastado y cómodo junto a la gran chimenea, inmerso en un libro grueso, el resplandor de la luz del fuego reflejándose en sus ojos oscuros. El fuego crepitó suavemente en el hogar, proyectando sombras cálidas y danzantes en las paredes, creando una atmósfera de paz, intimidad y tranquilidad compartida. Ella se acercó a él usando su bastón, sus pasos lentos pero firmes, cada uno un testimonio de su arduo viaje, su duro uno progreso. Salvatore. Su voz era suave, clara, una melodía que él atesoraba, un sonido que siempre atraía su atención inmediata. Él levantó la vista, sus ojos oscuros encontrándose con los de ella. Una luz cálida y acogedora en ellos que parecía desterrar cualquier rastro de su intensidad habitual, su severidad. Una sonrisa genuina tocó sus labios, una vista rara y hermosa. Melanie, estás fuera tarde esta noche. ¿Todo bien, caramella?
Su voz era baja, afectuosa, llena de preocupación. Todo está más que bien, Salvatore. Una pequeña sonrisa radiante iluminó su rostro, irradiando felicidad. Solo yo quería hablar, realmente hablar esta noche. Hay algo que necesito decir. Ella se sentó lentamente en el sillón frente a él, el fuego proyectando un suave resplandor en su rostro, resaltando la fuerza y serenidad recién encontradas en sus facciones. Ella tomó una respiración profunda, reuniendo su coraje, preparándose para desnudar su corazón, para hablar la verdad que había crecido dentro de ella. Cuando tú me encontraste en ese almacén, rota y descartada, yo honestamente pensé que iba a morir. Yo estaba golpeada, paralizada, completamente sola, desprovista de esperanza. Yo no sabía si alguna vez me sentiría segura de nuevo, o si podría siquiera sentir algo más que dolor y desesperación. Mi mundo se había destrozado por completo en 1 millón de pedazos. Salvatore escuchó atentamente, sus expresiones serias, su mirada inquebrantable, absorbiendo cada palabra, cada matiz de su emoción, cada memoria que ella compartió. Tú me salvaste, Salvatore. Tú me sacaste del borde de la muerte y del olvido total. Tú me diste un hogar, una verdadera oportunidad de sanar, una razón profunda para luchar por mi vida, para reclamarla. Tú viste algo en mí cuando yo no vi nada más que ruina y desesperación. Tú me protegiste ferozmente de la oscuridad que casi me tragó entera, de los monstruos que intentaron acabar conmigo, que me despojaron de mi dignidad. Y tú lo hiciste no porque tenías que, no por obligación o deber, sino porque tú elegiste. Tú me elegiste a mí, una extraña rota. Su voz tembló ligeramente, llena de una profunda profundidad de emoción, una mezcla de gratitud abrumadora, profundo asombro, y un amor floreciente e innegable que fluía libremente. Yo sé que tu mundo es peligroso, Salvatore. Yo sé que está sombrío, lleno de complejidades que apenas puedo comprender, con riesgos y sacrificios. Pero tú construiste un santuario para mí dentro de él, un lugar de paz y curación, un refugio. Tú me devolviste mi voz, mi fuerza física y, lo más importante, mi espíritu. Tú me enseñaste lo que verdaderamente significa estar segura, ser completamente cuidada, ser querida sin condición. Y yo encontré más que solo seguridad aquí. Yo te encontré a ti. Mi corazón encontró su hogar contigo, Salvatore. Ella extendió la mano, su mano descansando suavemente en su brazo. Un gesto tierno y valiente, una ofrenda silenciosa de su corazón. Sus músculos poderosos se tensaron por un momento fugaz, luego se relajaron completamente bajo su toque, aceptando su cercanía, su vulnerabilidad. Sus ojos oscuros buscaron los de ella. Un entendimiento silencioso y profundo pasando entre ellos. Una promesa sin palabras intercambiada entre dos almas unidas por un destino extraordinario. Melanie, desde el mismo momento en que te vi, rota pero no rota, una llama parpadeando en la oscuridad, yo supe que tú no eras solo una intrusa en mi propiedad. Tú eras un desafío, una profunda responsabilidad. Yo voluntariamente abracé un faro, y entonces tú te convertiste en algo más de lo que yo alguna vez esperé posible. Tú te convertiste en mi razón para todo, mi luz en las sombras interminables de mi mundo. Verte sanar, verte luchar con tal coraje implacable, tal espíritu inquebrantable, me ha dado una fuerza que yo ni siquiera sabía que necesitaba, un propósito más allá del poder, más allá del imperio. Tú perteneces aquí conmigo siempre.
Mi corazón te pertenece a ti, cara mía. Él cubrió la mano de ella con la suya propia, su agarre firme, cálido y completamente protector. Un voto silencioso sellado entre ellos. Era una promesa, una declaración de un vínculo inquebrantable. Él no solo la había rescatado, él le había dado una nueva vida, un profundo nuevo propósito y un amor tan feroz e inquebrantable como el hombre mismo. Melanie, una vez una mujer rota escondida en la oscuridad, había encontrado su voz, su fuerza y su lugar legítimo, no a pesar de las sombras, sino precisamente a causa del hombre que las comandaba, el hombre que la había elegido a ella. Ella estaba segura, verdaderamente segura, profundamente querida y profundamente amada. Su extraordinario viaje de la desesperación a la curación, de la vulnerabilidad a la protección empoderada, había cerrado el círculo. Este poderoso jefe no solo había salvado su cuerpo, sino que había sanado su misma alma, probando que incluso en los rincones más oscuros e inesperados del mundo, el amor, la compasión y el cuidado inquebrantable pueden florecer y prosperar, transformando todo. El increíble viaje de Melanie nos recuerda que la transformación puede ocurrir en los lugares más inesperados y que la verdadera fuerza a menudo viene de encontrar a alguien que verdaderamente te ve y te protege. Incluso una figura formidable como Salvatore Rossi, si la poderosa historia de Melanie de curación, resiliencia y conexión inquebrantable tocó tu corazón. Nosotros queremos escuchar de ti. ¿Cuál fue tu momento más emocional favorito en esta historia convincente? ¿La inesperada amabilidad y profundo compromiso de Salvatore te sorprendió dado su mundo peligroso? Comparte tus pensamientos, sentimientos y lo que resonó más profundamente contigo en la sección de comentarios abajo. Tu compromiso y apoyo nos ayudan a continuar trayendo más relatos apasionantes de romance oscuro, drama de alto riesgo y conexiones poderosas a la vida. No olvides dar me gusta a este video si estás conmovido por el viaje de Melanie. Suscríbete a nuestro canal para más narrativas cargadas emocionalmente que exploran las profundidades de la conexión humana. Y pulsa esa campana de notificación para que nunca te pierdas otra historia de amor, peligro y redención final. Gracias por ver y recuerda, cada corazón, incluso uno roto, verdaderamente merece una oportunidad para sanar, para encontrar su fuerza y para finalmente encontrar su hogar.